En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las calles y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. La Sagrada Escritura y la tradición nos enseñan que el primer pecado fue el pecado de soberbia de Satanás, que se rebela contra Dios, su hacedor, su creador, y que quiere ser como Él. El arcángel San Miguel lucha por defender los derechos de Dios, diciendo ¿quién como Dios? Y por lo tanto expulsando a Satanás de la corte del Señor. Ese pecado de soberbia es el causante del resto de pecados, del resto de males que tienen lugar en nuestra vida. Por eso el Señor explica a sus discípulos cómo tienen que vivir con humildad. Por una parte, humildad para dejarse guiar. Por otra parte, humildad para no criticar ni poner excusas. Humildad para dejarse guiar. A todos nos cuesta obedecer, a todos nos cuesta. Y en algún momento u otro de la vida, o en muchos, nos toca obedecer. Bien porque somos niños, adolescentes, jóvenes, bien porque en el trabajo tienes un jefe o jefa que te manda, te toca obedecer, porque vives en comunidad, vives en familia, y entonces pues tiene que haber unas normas y alguien las tiene que establecer. La humildad nos ayuda a dejarnos guiar. Decía Santa Teresa que humildad es caminar en la verdad de aquel cuyas palabras te orientan para saber cómo tienes que vivir, en la humildad de reconocer tus errores, tus caídas, en la humildad de no mirar por encima del hombro al otro, sino al contrario, por tener una mirada de misericordia cuando el otro, que es humano también, se equivoca. Por eso, en primer lugar, ser humildes dejándonos guiar por la luz de la verdad que es Cristo. Y Él se sirve de multitud de instrumentos para que sepamos el camino que tenemos que seguir. Otra cosa es que nosotros no queramos seguirlo, por soberbia, por el pecado de Satanás que se rebela contra Dios, porque quiere ser como Dios. En esos momentos recuerda a Miguel. ¿Qué dice el arcángel San Miguel? ¿Quién como Dios? Sé humilde, fíate, déjate guiar por aquel que te quiere llevar a la salvación. En segundo lugar, la humildad nos ayuda también, por tanto, a no buscar excusas. Porque si queremos encontrar excusas, exceptuando a Dios nuestro Señor, vamos a encontrar defectos en todos los demás. Y tú puedes decir, como suele ocurrir con los políticos, que cuando le sacas un escándalo, ellos lo tapan con otro del otro partido o del otro diputado que está afeándoles la conducta a los del bando contrario. Todos tenemos miserias, todos hemos caído en algún momento en la vida, todos tenemos debilidades y por lo tanto pecamos. Qué fácil es decir «y tú más». Pero ¿para qué vale el «y tú más»? ¿De qué sirve esconder la verdad?
¿De qué sirve mentir y por lo tanto intentar vivir en la mentira cuando tú sabes que eso no te lleva a nada? No pongas excusas, no pongas el ventilador para esparcir basura. Con humildad, reconoce tus errores. Con humildad, déjate guiar por esa corrección fraterna, por esa recomendación que esa persona te está haciendo, aunque esa persona pueda tener defectos. Como Jesús les dijo a los suyos, haced lo que dicen los fariseos, pero no hagáis lo que hacen. Tú escucha lo que te dicen y no busques excusas para no hacer lo que te dicen. Que lo que te dicen puede estar bien, aunque la persona que te lo dice es débil y pecadora como tú. Lo fácil, buscar excusas, poner el ventilador, escudarte en sus defectos, en sus miserias, para no hacer lo que tienes que hacer. Tienes que ser humilde. La humildad de reconocer a Cristo, que es la luz de la verdad, que ilumina nuestra vida y nuestra conciencia. Evitemos, como Satanás, rebelarnos contra Dios. Evitemos todo aquello que divide, y no hay nada que divida más como la soberbia, el orgullo, la vanagloria, que nos hace enfrentarnos a los demás. Caminemos, como decía Santa Teresa, en la humildad, es decir, en la verdad. Cuando nos hayamos equivocado pidiendo perdón, cuando el que nos hace una recomendación fraterna y por lo tanto una corrección acertada, aunque nos duela, aceptarla para que de esa manera podamos construir un mundo mejor y más justo, basado no en la mentira, sino en Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.